Piensa en esto, y si todo lo que te han enseñado sobre el esfuerzo, la lucha constante y la búsqueda incesante del éxito estuviera, en realidad, saboteando tus propios logros, y si cuanto más persigues algo, más se aleja, y si el verdadero poder reside no en la intensidad de tu búsqueda, sino en tu capacidad de soltar. Hoy vamos a desvelar una verdad profundamente contraria a la lógica común, pero respaldada por antiguas enseñanzas esotéricas y modernas observaciones sobre el comportamiento humano y espiritual, la ley inversa. A lo largo de este vídeo vamos a explorar por qué muchas veces cuanto menos buscamos, más logramos. Y no se trata de pasividad ni de resignación. No, es una ley sutil del universo que rige tanto el crecimiento personal como la manifestación de realidades. Al final de este viaje, revelaremos la verdad más poderosa de todas, la clave maestra que ha estado oculta a plena vista y que, una vez comprendida, puede transformar radicalmente tu vida. Imagina por un momento que dejas de correr desesperadamente detrás de lo que deseas, que sueltas la ansiedad, el apego, la presión, y al hacerlo, comienzas a recibir con más facilidad, más claridad y más poder. ¿Te suena imposible? No lo es. Es un principio tan antiguo como el tiempo, preservado por los alquimistas, sabios y místicos de todas las eras, desde las enseñanzas herméticas hasta los sutras orientales, desde Lao Tse hasta Carl Jung. La ley inversa dice que cuanto más te esfuerzas por alcanzar algo desde la carencia, más perpetúas esa misma carencia. El esfuerzo ansioso, la necesidad desesperada, genera una vibración de falta, y esa vibración es lo que el universo refleja de vuelta hacia ti. Es como querer calmar el agua moviéndola con las manos. Cuanto más lo haces, más la agitas. Pero cuando simplemente te detienes, el agua se aclara por sí sola. Esto no es simplemente teoría espiritual. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración y creador de la logoterapia, afirmó que la felicidad no puede ser perseguida, debe suceder, como efecto secundario de una entrega personal a una causa mayor. Cuanto más alguien busca desesperadamente sentido o éxito o amor, más se aleja de ello. Y sin embargo, cuando uno deja de buscarlo desde la carencia, comienza a encontrarse con las condiciones propicias para que eso llegue. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando más necesitas una solución, no aparece, pero cuando sueltas la tensión, cuando te relajas o simplemente haces otra cosa, de repente la respuesta aparece con naturalidad? No es coincidencia, es ley, y esta ley ha sido observada desde tiempos inmemoriales. Lao Tse lo expresó de forma contundente en el Tao Te Ching: el que se apega, pierde; el que se aferra, será derrotado. Por eso, el sabio no se aferra y no pierde, no se apega y no es vencido. Es aquí donde la ley inversa comienza a revelarse en toda su profundidad. Nos damos cuenta de que hay una inteligencia en el acto de soltar, un arte sagrado en la confianza. El ego grita: haz más, consigue más, lucha más. Pero el alma susurra: confía, fluye, permite. Esta tensión entre el deseo compulsivo y la entrega consciente ha sido el campo de batalla interno de los buscadores de sabiduría durante siglos. Y no estamos diciendo que el deseo en sí sea malo. El deseo es parte del ser humano, pero hay una gran diferencia entre un deseo inspirado y un deseo desesperado. Uno nace del amor, el otro del miedo. Uno fluye desde la abundancia interior, el otro desde la sensación de vacío. La ley inversa responde directamente a ese punto. No es lo que deseas, sino desde dónde lo deseas. La física cuántica moderna también se aproxima, en su lenguaje, a esta antigua verdad. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos muestra que la mera observación de una partícula cambia su comportamiento. Cuanto más tratas de controlar un sistema cuántico, más caótico e impredecible se vuelve. En cambio, cuando permites, cuando observas sin expectativa, los patrones comienzan a revelarse. Y esto tiene ecos directos con lo que enseñaba Neville Goddard, quien afirmaba que la clave para manifestar no está en la obsesión con el resultado, sino en asumir el estado del deseo ya cumplido, vivirlo internamente como si ya fuera real,
y luego soltar. Soltar no es abandonar. Soltar es confiar. Es como plantar una semilla y no desenterrarla cada día para ver si ya brotó. Uno planta, cuida y luego permite que la naturaleza haga su parte. Esto nos invita a reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces en tu vida has estado forzando algo que no fluye? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en la frustración porque cuanto más te esfuerzas, menos avanzas? ¿Y si esa resistencia fuera precisamente el mensaje? ¿Y si el camino no es empujar más fuerte, sino rendirse con sabiduría? No se trata de abandonar tus sueños, sino de cambiar la energía desde la cual los persigues. Porque hay una gran diferencia entre actuar desde la desesperación o actuar desde la confianza, entre buscar desde la carencia o manifestar desde la plenitud. Y cuando logras ese cambio interno, el mundo exterior comienza a responder de una forma completamente distinta. A lo largo de este viaje, vamos a desentrañar cómo esta ley opera en distintos niveles, en el ámbito emocional, mental, espiritual y material. Vamos a descubrir cómo grandes maestros aplicaron este principio en sus enseñanzas, cómo tú puedes aplicarlo en tu día a día, y por qué esto no es simplemente una técnica, sino una revelación transformadora. Pero lo más importante aún está por venir, porque en la última parte de este video te revelaré la verdad más profunda y poderosa sobre esta ley, una revelación que puede cambiar no solo cómo buscas, sino quién eres mientras buscas. Y esa es la verdadera clave de todo. Si comenzamos a observar detenidamente los momentos de mayor claridad en nuestra vida, notaremos un patrón que se repite. Las mejores ideas, las conexiones más significativas, las decisiones más certeras no surgieron desde el caos de una mente ansiosa, sino desde espacios de silencio, presencia y desapego. Es como si el universo hablara más claramente cuando nuestra mente deja de gritar. La ley inversa no es una ley de pasividad, sino de sabiduría en la acción. No nos dice que dejemos de actuar, sino que aprendamos a actuar sin aferrarnos al resultado. Nos invita a alinearnos con una inteligencia mayor que no responde al control, sino a la sintonía. El sabio actúa, pero no se apega. El buscador verdadero avanza, pero no desde la urgencia, sino desde la entrega. Uno de los ejemplos más claros de esta ley se encuentra en el camino espiritual. Grandes iluminados de la historia, como Buda, alcanzaron su despertar no en medio de una búsqueda frenética, sino en el momento en que soltaron toda búsqueda. Siddhartha Gautama pasó años en austeridades, privaciones, disciplinas extremas, y no halló la verdad. Fue bajo la higuera, cuando dejó de buscar desesperadamente y se entregó al momento presente, que la iluminación se manifestó. Este principio también fue profundamente comprendido por los místicos sufíes. Rumi, el gran poeta y sabio, decía: aquello que buscas te está buscando a ti, pero solo puedes encontrarte con eso cuando dejas de correr detrás de ello con ansiedad, porque la búsqueda desesperada es ruido, y la verdad solo se revela en el silencio. La ley inversa opera como una paradoja divina. Cuanto más ansías controlar, más se escapa. Cuanto más quieres que algo ocurra a la fuerza, más lo bloqueas. Pero cuando confías, cuando te aligeras internamente, cuando dejas de obsesionarte y comienzas a vivir desde la certeza interior, entonces el universo se alinea contigo, porque ya no estás vibrando en la falta, sino en la totalidad. ¿Has notado que cuando dejas de buscar el amor con desesperación, aparece alguien especial? ¿O que cuando sueltas la necesidad de impresionar, comienzas a impactar verdaderamente a los demás? Esa es la ley inversa en acción. Y va aún más allá. Funciona también con el conocimiento, con la paz, con la conexión espiritual, porque estas cosas no se alcanzan por acumulación, sino por rendición. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. En esta afirmación hay un código esencial. La transformación no ocurre por la fuerza, sino por la aceptación, y aceptar implica confiar. Confiar en la vida, en tu proceso, en que no todo debe ser forzado para que funcione. Esta es una comprensión difícil para el ego, que quiere resultados rápidos, control total y certeza absoluta. Pero el alma,
El alma sabe que hay un orden más elevado detrás de cada aparente caos. Ahora, quiero que reflexiones profundamente. ¿Qué estás forzando en tu vida en este momento? ¿Qué estás buscando con tanta intensidad que ya ha comenzado a drenar tu energía? Y si en lugar de seguir empujando, simplemente soltaras. No desde la resignación, sino desde la fe, desde la sabiduría profunda de quien entiende que todo llega cuando estás en armonía con tu ser interior. El filósofo danés Søren Kierkegaard hablaba de un salto de fe, un momento en el cual el ser humano debe saltar hacia lo desconocido, sin garantías, confiando en algo más grande que su lógica. La ley inversa nos conduce precisamente hacia ese salto, porque nos pide dejar de operar solo desde la mente racional y comenzar a confiar en una inteligencia invisible que sostiene toda la existencia. Y si piensas que esto no tiene una aplicación práctica, considera el siguiente ejemplo. En el ámbito de la creatividad, muchos artistas relatan que las mejores obras no nacen cuando intentan forzarlas, sino cuando entran en un estado de flujo, de conexión, de inspiración que trasciende su esfuerzo consciente. Cuanto más tratan de crear algo perfecto, más se bloquean. Pero cuando sueltan, cuando dejan de buscar la perfección y simplemente se permiten fluir, lo extraordinario sucede. ¿Será entonces que hay una inteligencia creadora que responde no a la lucha, sino a la resonancia? ¿Será que el universo no está esperando que empujemos, sino que nos afinemos con su ritmo? Este misterio ha sido tocado por las tradiciones herméticas. En el principio de polaridad del Kybalion, se nos enseña que toda verdad es media verdad, que todo contiene su opuesto, y que lo que parece contradictorio en realidad se complementa. Así, buscar sin buscar, avanzar soltando, desear sin apego, todo esto se convierte en un acto de sabiduría alquímica, y es allí donde empieza a emerger un poder real. Cuando ya no necesitas el resultado para sentirte pleno, cuando tu paz ya no depende de que las cosas ocurran como esperas, entras en una frecuencia distinta. Ya no eres un mendigo espiritual, sino un creador consciente. Ya no eres un buscador ansioso, sino un canal abierto para que lo esencial se manifieste a través de ti. Por eso, la ley inversa no es una técnica, ni una estrategia para manipular la realidad. Es un modo de ser, una forma de vivir en sintonía con la verdad profunda del universo, una forma de escuchar más allá del ruido, de ver más allá de la ilusión, de manifestar desde la plenitud y no desde la escasez. En la siguiente parte, iremos aún más profundo. Te mostraré cómo aplicar esta ley en áreas clave de tu vida, tus relaciones, tus metas, tu conexión espiritual y tu propio despertar interior. Pero sobre todo, revelaremos una comprensión clave, una revelación que ha sido resguardada por los sabios de todos los tiempos y que constituye el corazón de esta ley. Apliquemos ahora la ley inversa en áreas específicas de la vida, porque entenderla en el plano teórico es solo el inicio. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a integrarla en tu experiencia diaria. Comencemos por las relaciones humanas. ¿Cuántas veces hemos intentado forzar conexiones, presionar vínculos, buscar desesperadamente ser comprendidos o amados? ¿Y cuántas veces, en ese intento, lo único que conseguimos fue alejamiento, tensión o incluso rechazo? Esto ocurre porque, en el fondo, esa búsqueda desesperada nace del miedo. Miedo a la soledad, al abandono, a no ser suficientes. Y cuando el miedo guía nuestras acciones, nuestra vibración se distorsiona. No invitamos el amor, sino la necesidad. No generamos conexión, sino dependencia. En cambio, cuando soltamos esa necesidad de controlar o poseer, cuando dejamos de buscar ser amados y comenzamos a ser amor en nosotros mismos, ocurre la magia. Las relaciones que antes parecían inalcanzables se suavizan. Las conexiones auténticas surgen sin esfuerzo, porque el amor verdadero, al igual que la paz y la sabiduría, no nace del esfuerzo, sino de la presencia. Y lo mismo aplica al éxito, a las metas, a los logros materiales. Vivimos en una sociedad que glorifica la obsesión, el rendimiento extremo, la competencia sin descanso. Se nos enseña a correr, a escalar, a conquistar, como si el valor de nuestra existencia dependiera de resultados externos.
Pero esta mentalidad, que nace de la escasez, solo perpetúa un estado interno de vacío. Nunca es suficiente. Siempre hay algo más que perseguir, y así caemos en la trampa de una búsqueda sin fin. La ley inversa nos ofrece una salida. Nos dice, actúa, sí, pero no desde el vacío, sino desde la plenitud. Ten metas, pero no hagas de ellas tu identidad. Aspira, pero no te aferres, porque cuando deseas algo desde la certeza interna de que ya eres suficiente, el universo conspira a tu favor. Pero cuando lo haces desde el miedo de no tener, de no ser, ese mismo universo te refleja la escasez que estás emitiendo. Albert Einstein lo expresó de manera brillante cuando dijo, no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Esto se aplica también a nuestra forma de buscar logros. No puedes atraer verdadera abundancia desde una mentalidad de carencia. No puedes manifestar plenitud desde el esfuerzo angustiado. Debes elevar tu nivel de conciencia. Y eso comienza soltando. ¿Y qué hay del despertar espiritual? Aquí, la ley inversa alcanza una profundidad aún mayor. Muchos aspirantes espirituales caen sin saberlo en una nueva forma de ego, el ego del buscador. Creen que cuanto más leen, más técnicas aprenden, más rituales hacen, más rápido despertarán. Pero esa misma búsqueda se convierte en un obstáculo, porque el despertar no se trata de adquirir, sino de recordar. No se trata de lograr algo nuevo, sino de soltar todo lo que te impide ver lo que ya eres. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios del siglo XX, enseñaba que el verdadero despertar llega cuando uno se pregunta, ¿quién soy yo? Y no se trata de una pregunta intelectual, sino de un acto profundo de introspección, donde uno comienza a soltar todas las capas de identificación y se sumerge en el silencio del ser. Allí, en ese espacio donde ya no estás buscando nada, lo encuentras todo. La paradoja es clara. Cuanto más buscas al ser, más te alejas de él. Porque lo estás buscando como si fuera algo separado de ti. Pero cuando te detienes, cuando entras en quietud, el ser se revela. La búsqueda termina. No porque llegaste al destino, sino porque comprendes que siempre estuviste en casa. Esto no significa que debas renunciar a tu camino, a tus estudios, a tu práctica espiritual. Significa que debes transformar la actitud interna desde la cual haces todo eso. No busques desde la ansiedad de no estar iluminado. Actúa desde la alegría de recordar quién eres en cada paso del camino. Ahora bien, para aplicar la ley inversa en la vida diaria, hace falta algo más que comprensión intelectual. Hace falta entrenamiento del alma, una práctica constante de observación, desapego, confianza. Hace falta aprender a vivir en el equilibrio dinámico entre la intención y la entrega. Y para eso, te propongo que hagas una pausa ahora y mires dentro de ti. Hazte estas preguntas. ¿Qué parte de mí está luchando ahora mismo? ¿Qué deseo me está gobernando con ansiedad? ¿Qué resultado estoy tratando de controlar? Y más importante aún, ¿qué pasaría si simplemente soltara? ¿Qué pasaría si confiara en que todo lo que es para mí llegará en su tiempo perfecto? Estas preguntas no son para responder con la mente, sino para sentirlas en lo profundo del corazón. Porque es en ese espacio de sentir donde la ley inversa comienza a operar verdaderamente. Y es aquí donde empezamos a vislumbrar la gran verdad que revelaremos en la última parte de este viaje. Una verdad que ha sido preservada por los sabios del pasado, oculta en símbolos, parábolas y enseñanzas esotéricas. Una verdad que, cuando es comprendida, no solo te libera de la búsqueda desesperada, sino que te muestra el secreto para manifestar con poder, claridad y serenidad. En la siguiente parte, vamos a llegar al corazón de esta ley. Vamos a revelar el punto más importante de todos, la llave maestra, el conocimiento sagrado que transforma buscadores en realizadores y la búsqueda en presencia. Lo que viene a continuación es el núcleo, el centro dorado de esta enseñanza. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una idea más, no es una reflexión pasajera ni una filosofía superficial, es una llave. Y si la tomas con seriedad, si la interiorizas y la aplicas, transformará radicalmente tu manera de vivir, de crear,
de amar, de estar en el mundo. Esta es la verdad final de la ley inversa, la más sutil, la más poderosa y la más olvidada por quienes aún duermen espiritualmente. El universo responde a tu estado de ser, no a tus esfuerzos por conseguir. Piénsalo, no importa cuánto hagas, cuánto estudies, cuánto trabajes o cuánto luches. Si lo haces desde un estado interno de escasez, de miedo, de ansiedad, lo que proyectas al mundo es precisamente eso. Y como el universo actúa como un espejo, como enseñaban los antiguos hermetistas, lo que regresa a ti es un reflejo de lo que eres, no de lo que deseas. Esta es la revelación final. Tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres. Lo que significa que toda búsqueda desesperada se vuelve innecesaria en el momento en que decides encarnar aquello que anhelas. ¿Deseas amor? Conviértete en amor. ¿Deseas abundancia? Encárnala primero en tu actitud, en tu lenguaje, en tu mirada hacia la vida. ¿Deseas paz? Entonces que tus pensamientos, tus palabras y tus actos estén impregnados de serenidad. Y este no es un consejo motivacional. Es una ley espiritual tan precisa como la ley de la gravedad. Cuando tú te alineas internamente con una frecuencia, toda tu realidad comienza a reordenarse en torno a ella. Es como sintonizar una emisora de radio. No puedes escuchar una frecuencia si estás conectado a otra. Así también ocurre con la vida. No puedes recibir amor verdadero si vibras en necesidad. No puedes vivir en abundancia si tu mente aún está aferrada a la escasez. Por eso la ley inversa te dice, deja de perseguir y comienza a encarnar. El poder no está en la búsqueda, está en la vibración. Y la vibración se ajusta no con pensamientos forzados o afirmaciones vacías, sino con presencia, con conciencia, con práctica interna. Recuerda las palabras de Neville Goddard, uno de los maestros más profundos en el arte de la manifestación. No atraes lo que quieres, atraes lo que asumes como verdadero. Esa es la clave. No basta con desear algo, debes asumir, con cada célula de tu ser, que eso ya te pertenece, que ya es una realidad interior. Y cuando esa certeza es auténtica, el universo no tiene otra opción que reflejarla en lo externo. Pero aquí aparece un gran desafío espiritual, porque asumir no es fingir, no es mentirte a ti mismo, es entrar en una comunión tan íntima con lo que deseas que ya no lo ves como algo separado, sino como una extensión natural de tu existencia. Y para eso, primero debes vaciarte de todo lo que te impide reconocer tu verdadera esencia. Por eso los grandes sabios siempre hablaron de morir antes de morir, porque solo cuando muere la versión de ti que se cree separada, carente, impotente, puede nacer el verdadero ser, ese que no necesita buscar porque ya es. Y ahora, llegamos a lo más importante de todo este viaje, porque si entendiste cada paso anterior, estás listo para recibir esta última revelación. Escucha con atención. Todo lo que buscas con el corazón ya está dentro de ti. Y el propósito de la vida no es alcanzar eso fuera, sino recordarlo dentro. Las grandes tradiciones espirituales coinciden en esto. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. El Buda enseñó que la iluminación no se encuentra, sino que se revela cuando cesa el ego. Los textos védicos afirman que Atman, el ser interior, es idéntico a Brahman, la totalidad del universo. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir buscando afuera? ¿Qué sentido tiene correr tras sombras si la luz está en ti? Este es el momento de detener la búsqueda y comenzar el despertar. Y aquí es donde la ley inversa se convierte en práctica viva. Si quieres encontrar la respuesta, suelta la pregunta. Si quieres alcanzar la cima, deja de mirar la montaña y vuelve a ti. Si deseas libertad, deja de correr y comienza a observar. Si anhelas plenitud, abandona la lucha y abraza el silencio. Y en ese espacio de entrega consciente, todo comienza a fluir. No porque lo estés forzando, sino porque lo estás permitiendo. Ya no eres el nadador que lucha contra la corriente, sino el que se deja llevar por el río de la existencia con confianza, con presencia, con gratitud. Ahora, te invito a que respires profundamente. Hazlo ahora. Cierra los ojos por un instante y siente
Siente el espacio entre pensamientos, el silencio entre palabras, la quietud detrás de tu respiración. Allí, en ese vacío, está todo. Todo lo que has buscado, todo lo que has deseado, todo lo que anhelas ser. Y cuando salgas de este estado, no lo olvides, porque ese momento de quietud es más poderoso que 1000 horas de esfuerzo, porque en él entraste en sintonía con lo eterno. Este es el gran misterio de la ley inversa. Cuanto más te vacías, más recibes. Cuanto más te aquietas, más ves. Cuanto menos persigues, más se manifiesta. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a soltar? ¿Estás listo para dejar de buscar y comenzar a ser? Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de esta enseñanza resonó más contigo? ¿Cuál fue el instante en este viaje que te hizo detenerte, respirar y ver algo que antes no habías visto? Porque si algo dentro de ti despertó, si una chispa de verdad se encendió, entonces este mensaje cumplió su propósito. Y recuerda siempre, no se trata de buscar más. Se trata de recordar quién eres, porque allí está todo y tú ya lo eres. Gracias por mirar.